Leonardo Astrada, exjugador, entrenador y leyenda de River. He vuelto a casa llorando miles de veces y mi viejo me decía, si es para sufrir, no vayas más. River a mí me terminó de formar como ser humano, me hizo ser reconocido en el fútbol. Ramón me dijo, tú tenías la posibilidad de irte a Europa. Me dice, yo no te dejé ir. Y le digo, bueno, cuanto vos me quieras boludear, yo te hago la vida imposible. Ortega lo agarró el loco Enrique y le pegó dos cortes y el loco le tiraba guadañazo y Ariel, como si nada, agarraba la pelota y lo seguía encarando. Me llama mi hermano y me dice, se lo chuparon al gordo. ¿Negociaste vos, no, negro? Sí, negocié yo. Es estar pendiente permanentemente y el tiempo te lo van estirando ellos. No pudo estar en la despedida mía. Y eso es algo que tengo adentro que... En Brasil me hacían un contrato que triplicaba lo que yo ganaba en River. Y yo no me quería ir a Brasil. ¿Cuál fue el mejor River que integraste? ¿Qué era Daniel Pasarela para vos? Tu paso por la selección, campeón de América en el 91, gol incluido en el torneo. Nada menos que a Chilaver. Las veces que me tocó para irme a Europa, eran equipos de mitad de tabla para abajo que peleaban el descenso. Y yo acá peleaba 1 o 2 campeonatos por año. ¿Cómo hacía para irme? El Fútbol Podcast. La voz de la pasión. Leonardo Astrada, exjugador, entrenador y leyenda de River. Bienvenido al Fútbol Podcast. Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos, negro? Muy bien, muy tranquilo. ¿Cuándo llegas a River? Llego a River en julio del 78, postmundial 78. 8 años. 8 años. ¿Tu edad? ¿8 años? 8 años, sí. Perfecto. Sí, la verdad que una vida. Toda una vida. Sí, pasó algo increíble porque, bueno, como todo, jugaba en el barrio, los potreros, en Papi Fútbol, en Atlético Boulogne. Y no sé por qué se le dio a mi viejo de preguntarme si me quería probar. Y yo, sin saber lo que podía llegar a generar, dije, sí, vamos, dale. Como ir a jugar en algún lugar más. ¿Te acordás ese día que fuiste a River por primera vez? Me acuerdo, no fui a River, porque en aquel momento nosotros entrenábamos ahí en Panamericana y General Paz, donde estaba el complejo militar. Nosotros, entrábamos por la parte de atrás y sí recuerdo el día. Hacía mucho frío, llovizna. Había cantidad de chicos y bueno, llegó un momento que como no me ponía, me metí dentro del auto. Y me acuerdo que Zenón Ruiz, un fenómeno, me grita, ¿así querés jugar al fútbol? Y salí con una vergüenza terrible y me dice, entra a jugar al medio. Y corría para todos lados, yo cancha de 11 no había jugado nunca. Como siempre Papi Fútbol. Y bueno, me hizo ambientar durante un mes. Y ahí fue cuando, una vez que me hice mi grupo de amigos y que empecé a compartir con ellos, empezó la prueba real. Empezó a evaluarme en lo futbolístico. Y bueno, terminé quedando. Y así fue ese primer día que recuerdo. Tu viejo es el que te impulsa un poco para que te vayas a probar y que empieces a probar suerte en el fútbol. O sea, tu viejo es... No, mi viejo le gustaba el fútbol, era un laburante. No, mi viejo no me había visto jugar. A mi viejo le decían que jugaba bien. El que me llevaba a mí era mi abuelo. Yo tengo un hermano mayor, Germán, y un hermano menor, Alejandro. Germán jugaba en el Atlético Boulogne, yo lo acompañaba, que iba con mi abuelo, y yo quería que me pusieran y no me podían poner porque era 4 años menor, imagínate. Entonces tenían miedo de golpearme y bueno, y un día me pusieron 5 minutos, después 10 minutos y bueno, cuando llegó el momento de fichar la categoría 69, ahí ya me permitieron, digamos, competir. Y ahí a mi viejo le decían que jugaba bien. Y bueno, y así vino mi viejo un día y me dice, ¿te quería probar? Y digo, vamos. Pero mi viejo no me seguía porque en ese momento él estaba a cargo de su empresa y tampoco podía estar, digamos, ocupándome demasiado tiempo. Después sí, cuando me fui a probar a River y tenía que llevarme a los entrenamientos, que llevo a un colegio por la tarde en primaria, el Sagrado Corazón, él me esperaba, había arreglado con el colegio de que yo en vez de salir a las 5 menos cuarto, en vez de salir a las 5, de poder salir 5 menos cuarto para él poderme llevar a entrenar. Y yo ya cambiadito dentro del auto, todo, bajaba, iba a entrenar,
terminaba el entrenamiento, me subía, me traía a casa y bueno, y a partir de ahí venía la etapa escolar y cumplí con el colegio. Nombraste lo de volante. ¿Siempre toda tu vida jugaste de volante central? ¿O? Sí, porque Zenón Ruiz me puso ahí. Digamos, el primer día me dijo, bueno, jugá acá en el medio y yo corría para todos lados, como todo chico de 8 años que corre atrás de la pelota. Casi como te eligieron la posición. Y él me dijo, jugá acá. Y yo jugaba ahí, viste, ya venía mirando algo de afuera, miraba fútbol, entonces sabíamos más o menos la posición. Y bueno, y ahí arranqué, después me puso un poquito volante por derecha, pero no varié mucho en lo que es infantiles de esa posición. Siempre ahí en el medio. ¿Con quiénes fuiste creciendo, negro, en River y de quiénes fuiste aprendiendo? ¿Creciendo en cuanto a entrenadores o en cuanto a jugadores? Compañeros, y nosotros teníamos una categoría que era muy buena. Creo que es una de las mejores que tuvo River en su historia. Muchos llegaron, no la primera de River, pero sí a nivel profesional, el Loco Cirrincione, el Flaco Lijó, Carlitos Cuari, que jugó en Racing, el Tano Simeone, que jugó en Deportivo Español, Tachuela, Fabio Gómez, Zurita, Cacho Gutiérrez, que llegó a jugar en la primera de River, Juanjo Borrelli, el hermano de Calderón, miles. ¿Y vos un referente tuyo que vos mirabas y decías, wow? Yo tenía por delante mío, en ese momento, a Mariano Lisanti. Mariano Lisanti es hoy el preparador físico de Kudelka. Mirá. Nos seguimos viendo, compartimos charlas de fútbol. Mariano jugaba muy bien. Era muy técnico para jugar, elegante. Pasa que Mariano no pudo cambiarse de colegio porque los padres no le permitieron. Mirá. Entonces empezó a perder entrenamientos durante la semana y es a partir donde empecé yo a poder ganarme un lugarcito, porque yo en infantiles jugaba muy poquito. Entraba 10 minutos, 15. Me he vuelto a casa llorando miles de veces. Y mi viejo me decía, si es para sufrir, no vayas más. Mirá. Y le digo, no, yo quiero seguir yendo. Pasa que me dolía el no jugar, como a todo chico. Claro. Pero bueno, y después ya cuando llegué a prenovena, ya me gané el lugar y bueno, y a partir de ahí sabía de que iba a ser difícil porque River no era un club de que sacaba tantos jugadores de inferiores, sino que era más de comprar. Pero bueno, cuando fueron pasando los años, yo tuve que ir cambiando un poco la mentalidad, la forma de jugar, muchas cosas para ver si en esa oportunidad que me llegara, si podía quedarme, ¿no? ¿Se sufre cuando ves a otros avanzar y vos sentís que no? ¿Lo te pasó? Me pasó. De tener compañeros que van subiendo y decís, che, esto me pasó, no me da, no me llego. pasó, estuve a punto de largar, estuve prácticamente una semana sin ir a entrenar, porque la categoría nuestra era tan buena que prácticamente todos los años estaba ahí para campeonar. Y cuando llegamos a sexta división, me acuerdo que sube Labrosi, sube Juanjo Borrelli a entrenar con tercera, Juanjo ya primera casi, porque el flaco Menotti lo agarró enseguida y lo llevó a trabajar con primera. Y después habían subido 2 jugadores más y yo veía de que no me tocaba. Y bueno, y ahí hablé con Martín Pando, un gran entrenador, aparte compañero con el hijo, y Martín un maestro, una enseñanza pura que nos daba el día a día. Me dice, Negrito, no te apures. Me dice, no subiste, me dice, porque me desarmaban la categoría y yo me quedaba sin poder competir. Y me dice, ya te va a tocar. Y bueno, le creí y es ahí cuando volví y después al mes me tocó subir a mí, como le tocó subir también a otros chicos. Hace poco estuvo Seba Domínguez con nosotros y nos comentaba que para él no siempre llegan los mejores, sino los que más resisten. No sé qué opinión te merece por ahí ese comentario, dado lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es que es real, digamos. De nuestra categoría, yo te nombro 3 nombres que para mí eran unos fenómenos. Era Fabio Gómez, Tachuela,
Zurita, que era un buen derecho, Juanjo Borrelli, y después tenías muy buenos jugadores, pero estos eran sobresalientes mal, de los cuales llegó uno. Sí, porque, Borrelli. claro, pues se dedicó, porque, digamos, pudo ir saltando diferentes obstáculos. Otros también por ahí llegaron, pero no, digamos, al profesionalismo. Claro. Digamos, ellos tendrían que haber jugado en la primera de River. ¿Sí? Lo que pasa que Tachuela, un claro ejemplo, era nos llevaban a correr a Palermo y se escondía atrás de un árbol y trataba de correr una vuelta menos. Y era típico vago, ¿viste? Esos 10 enganches que jugaban muy bien con la pelota, pero a la hora del laburo no quería saber nada. Pero bueno, y es sacrificio y es agachar la cabeza y soportar momentos de que las cosas no salen bien. Tener que tener el respaldo de tu familia porque... digamos, hay un momento de la vida que hay que tomar decisiones en cuanto a qué hacemos, seguimos, estudiamos o tenemos que ir a trabajar. Hay familias que lo pueden aguantar y hay familias que no. Yo tuve la suerte de tener a mi familia atrás mío y, digamos, darme mucho sin quererme sacar nada. La realidad es esa. ¿Pasa Entonces, eso de familias que quieren sacarle al pibe? y yo creo que hoy se ve más por un tema de necesidades. ¿Sí? Yo nunca tuve la necesidad, porque mi viejo tenía, digamos, fue un empleado, de empleado pasó a tener una empresa propia, su empresa propia empezó a producir para darnos, no lujo, pero, digamos, la comida necesaria para poder, digamos, compartir entre todos, darnos a los 3 hijos lo mismo. Y no dependía de que si yo triunfaba o no triunfaba. Mi viejo siempre siguió laburando. Entonces, bueno, si bien, digamos, a mí me gustaba, digamos, sequearle, digamos, cosas, digamos, por todo lo que ellos han hecho por mí, mi viejo no dependía de que yo llegara a fin de mes y le dijera, toma, te tengo que dar esto. No, al contrario. Pero hay familias que sí, que lo necesitan porque primero no tienen casa, por ahí no tienen para comer, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que veo que hay muchos padres que lo que hacen es acompañar para ver si el día de mañana pueden sacar. Y tampoco no lo veo bien por el hecho de que el hijo no lo está viendo el padre hacer ese esfuerzo para ir a trabajar para, digamos, sobrevivir. Va a depender del hijo. Claro. Aunque el hijo después el día de mañana se lo pueda dar, ¿eh? Sí, pero no le enseña el sacrificio. No. ¿Qué significa River en tu vida? Y River es mi segunda casa. No lo digo de compromiso, al contrario. River a mí me terminó de formar como ser humano, como profesional. Me hizo ser reconocido, digamos, en el fútbol por el hecho de ser parte de su historia, de haber conformado, digamos, ser parte de esos equipos que han conformado, que algunos fueron mejor que otros, pero, digamos, si yo no hubiera triunfado en River, seguramente por ahí lo hubiera hecho en otro lado, ¿sí? Por ahí con un nombre por ahí menor o no, pero me hizo ser reconocido dentro de lo que es el fútbol. Hiciste gran parte de tu carrera en River, desde muy chiquito nos acabas de contar. ¿Qué virtudes crees que tiene la escuela de River para que año tras año, también desde tu época, saques jugadores todo el tiempo y no así por ahí los demás equipos o los demás clubes o instituciones? ¿Qué tiene River que no tiene el resto por ahí de los demás clubes? En la etapa que me tocó estar a mí, digamos, siempre hubo gente en la captación que trata de ir por los papi fútbol o por el interior y van buscando ese jugador habilidoso, ese jugador distinto que sobresalga sobre el resto. Después, lógico que depende mucho de la personalidad, del desarraigo, de muchas cosas que le toca vivir a los chicos que vienen de afuera, más ahora que, digamos, un porcentaje mayor. En la época nuestra no se daba tanto porque no había pensión, digamos, era mayormente todo el conurbano, capital y algo muy cercano, ¿me entendés? Pero, digamos, siempre buscaba el jugador técnico, no buscaba el jugador en cuanto a físico grande. Y
Y la ventaja que nosotros tuvimos, el hecho de haberlo tenido a Zenón Ruiz, al padre de Alfredo Medina, Martín Pando, Pedernera, Federico Bairo, eran nombres históricos y había un respeto muy grande sobre ellos. Y eso nos llevaban a nosotros a competir, entrenábamos 2 o 3 días en la semana y después los sábados competíamos en un club de papi fútbol, en el Club Almafuerte, que nos hacían 3 o 4 equipos dentro de la misma categoría y nos hacían competir para tener un seguimiento de nuestro. Y nos obligaban a jugar al papi fútbol. ¿Por qué? Porque nos daba técnica, mejorábamos la técnica. Entonces, yo creo que eso nos sirvió mucho. Es por eso que yo digo que muchas veces hay que darle ese espacio del futsal por la toma de decisión rápida, ¿sí? La pelota es más pesada, la pelota se controla y queda pegada prácticamente al pie, y a partir de ahí tenés que tomar una decisión que muchas veces tiene que ser una gambeta, muchas veces tiene que ser un pase, muchas veces tiene que ser un arranque, ¿sí? En un espacio muy reducido. Entonces, cuando vos te acostumbras a eso y después tomás la dimensión de ir a una cancha de 11, ya el recorrido es mayor, pero vos estás ambientado a tener que dar un pase y tener que arrancar, porque si no jugás en la misma posición. ¿Y cambió un poco eso de la búsqueda en inferiores por ahí desde lo físico y no de lo técnico hoy? No, yo creo que no. Yo creo que instituciones como River sigue buscando más que nada la técnica y después lo otro más que nada se puede ir equiparando y se puede ir mejorando. Lo que sí hoy los chicos tienen un trabajo totalmente diferente a la que fue la formación nuestra. No. Hoy a un chico por ahí de 11, 12, 13 años se le habla de alimentación, se le habla de fortalecimiento, se le habla de cosas que en la etapa nuestra se hablaba de juego. A correr, camilla y a jugar. Era calentar con la pelota y salir a jugar, digamos. Después te hacían hacer una corrida de 100 metros, 200 metros, pero era fútbol permanente. Eso nos decía Brindisi, que antes se conjugaba el verbo jugar. Sí, se jugaba, se competía jugando permanentemente. Hoy tenés 1 hora de gimnasio, 1 hora de prevención, 1 hora de esto y 10 minutos de fútbol. Claro. No se juega al fútbol. Bueno, Mastantuono, de hecho, ahora ya no está, pero cuando debuta, con 17 años, tenía un físico, parecía un chico más grande que 17 años. Sí, pero también él venía de un deporte diferente en el cual él tenía que trabajar su físico, fortalecer su físico, el tenis, para poder competir el 1 contra 1. Entonces, tenía un trabajo previo hecho. Está bien. El jugador de fútbol, el que es jugador de fútbol, mayormente no tiene un trabajo previo hecho. Entonces, es verlo jugar. Claro. ¿Quién es el mejor jugador que sacó River en la historia para vos? Ortega. Increíble. Ortega es el día de hoy de que está retirado por ahí yo me retiré hace 23, Ariel está retirado hace 15 años, no sé, 10. Pues se retiró en el 2010, 15 años. Y vos lo ves jugar y sigue, la magia la tiene intacta. Sigue haciendo las mismas diabluras que hacía cuando yo lo vi entrenar por primera vez, tanto en inferiores como cuando subió a primera división. Vos lo viste llegar al club. Sí. Sí, nosotros, ¿qué pasa? Nosotros teníamos la suerte de poder vivir dentro de la concentración, vivir dentro del club, entonces estábamos mucho tiempo adentro, mucho tiempo. Yo conozco, digamos, tengo un socio conocido, que es Tambo, que él iba a jugar algún deporte durante el día, iba a ver las 3 categorías de inferiores que hacía de local, ¿sí? Y él conocía a todos los jugadores de inferiores, todos. Y te hablaba uno por uno las características, qué tenía qué tenía el otro, y vos te ponías a hablar de fútbol con él, y era, pero sabía, y conocía también jugadores de otros equipos que vos los enfrentabas. Y era un socio, ¿eh? Entonces, el hecho de tener ese conocimiento, nosotros, cuando a mí me tocó llegar arriba, yo terminaba de almorzar y había muchos compañeros que se iban a dormir la siesta. Yo me sentaba, me ponía una silla en la terraza y me ponía a ver el partido de inferiores, que en aquel momento se jugaba en la auxiliar de enfrente. Cuando nos sacaron eso, chao, perdimos la visión de conocer tantos chicos abajo. Claro. ¿Sí? Pero después, ¿qué pasa?
lo escuchábamos por el nombre, che, este marca la diferencia, este marca la diferencia, de este se habla de esto, ¿entendés? Pero nosotros en aquella época teníamos la posibilidad de verlo, entonces cuando subían a primera, o a entrenar con tercera y primera, ya sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y Ariel, me acuerdo de un entrenamiento que lo agarró el loco Enrique y le pegó 2 cortes y el loco le tiraba guadañazo y Ariel, como si nada, agarraba la pelota y lo seguía encarando. Entonces, vos decís, a este se la doy. Porque este es distinto. Pero jugaste con muchos cracks. Sí, pero ustedes se miraban y decían, che, el distinto es este. Sí. Bueno, yo tuve la suerte Jugaste de con mirarlo. Francesco, jugaste con... Está bien, pero yo tuve la suerte de que por la posición que yo ocupaba, los miraba de atrás. Claro. Entonces yo me tenía que ocupar por ahí en hacer un relevo, en recuperar una pelota y automáticamente dársela a ellos porque no le iban a perder. Y a partir de ahí era mi descanso. Digamos, ubicarme dentro de la posición, respaldarlos a ellos y a partir, digamos, estar preparado por si ellos la perdían para volver a recuperar. Pero era recuperarla y dársela a ellos. Digamos. Después era desocuparme de todo, porque en el armado, de mitad de cancha hacia adelante, era todo un tema de ellos. Y vi muchos. Talarico cuando arranqué, que era 2 categorías más grande que yo, Juanjo Borrelli, el Gallego Vázquez. River siempre sacó esa clase de jugadores. De abajo, Aymar, D'Alessandro, Saviola vino a un entrenamiento con nosotros, que habíamos quedado 5 o 6 jugadores que no habíamos concentrado porque teníamos que jugar Copa Libertadores. Hicieron un reducido y habían hecho un arquito con una soguita de 1 metro y estábamos jugando y Javier no se movía, Javier se quedaba paradito por ahí, pero le daba una pelota y hacía tic de un toque y definía. Hizo como 10 goles, así. Y ahí Ramón le dice, bueno, quédate a entrenar con nosotros. Y juegan Jujuy. Y juegan Jujuy. Al fin de semana siguiente juegan Jujuy. Hace gol, ¿o no? Hizo uno, creo. Un gol hace. Sí, uno hizo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo teníamos visto de inferiores. Entonces, vos decís, vamos a darle esto, vamos a darle lo otro. Chau. Y además sorteado como persona un crack. No, fenómeno. Tipazo. Ariel es crack. Ariel es crack en todos los sentidos. Se hace querer. Sí. Bueno, yo tengo una relación extraordinaria. Digamos, tuve mis diferencias en su momento, pero con el tiempo nos volvimos a juntar, seguimos compartiendo. Para mí es un fenómeno. Además nombraste a Aymar, Saviola, Ortega, todos jugadores de contextura chiquitos. Son todos chiquitos. Aymar también. Están todos chiquitos. Todos Y todos se enganche, que es el típico jugador que siempre sobresalía en River. Con eso tengo una historia de... Yo estaba en infantiles. Estamos en infantiles. Previo al año, la primera etapa de Enzo, que viene de Uruguay. Y él como no tenía, no sé si no tenía dónde vivir o no, lo invitaron para que venga a comer el típico asado de la categoría, que lo hacían los padres, y nosotros estábamos ahí en el club jugando al papi fútbol y después, tipo en una noche, nos sentábamos todos, comíamos y después salíamos a jugar de vuelta. Y por sorpresa nos traen a Enzo y lo traen a Vieta. Y bueno, sacamos una foto, todo, Francesco, Liqueto. Bueno, pasaron los años y cuando viene de Italia... No, de Francia. No, de Italia. De Italia, él viene de Italia. Cuando viene de Italia, en una concentración le digo, flaco, le digo, ¿sabes que tengo una foto con vos cuando yo tenía 10 años, 11 años? Y me dice, no te puedo creer. Y le digo, sí, le digo, viniste a comer a los... Y me dice, sí, me habían invitado. Le digo, ¿te acordás? Y me dice, no me acuerdo, boludo, me dice. Pero bueno, le mostré la foto. Y después me tocó compartir, digamos, toda la parte final con Enzo. Y el flaco, digamos, de la misma forma que fue aquella primera noche, digamos, terminó siendo, después de haber triunfado en Europa. Claro. ¿Cuál fue La misma persona. ¿Cuál fue el mejor River que integraste? Yo creo que el del 97, el post-Libertadores. Con Salas. Con Salas. ¿Es el tricampeón? Es el tricampeón. Invencibles, eran como... Teníamos un equipo. Y aparte teníamos 3 equipos, porque teníamos un equipo
que prácticamente jugaba siempre, un equipo no suplente, porque alternativo, cuando jugaba también rendía y mejor que el titular, y el equipo de los pibes que estaban apareciendo. Que ahí empezó a aparecer Solari, empezó a aparecer Aymar, empezaron a aparecer un montón de pibes, que también Ramón lo fue mezclando con, digamos, entre algún titular, algún alternativo y alguno de los chicos, y también terminaron ganando y jugando en un gran nivel. La ventaja que tenías en aquella época es que vos permanecías con el plantel durante mucho tiempo. Digamos, no se vendían los jugadores, era muy poquito. Vos fíjate que la Copa Libertadores, después de Copa, se vende el Pelado Almeida, Juan Gómez. Hernán todavía no. Hernán se vende después. Se va después, claro. Hernán se vende después. Pero no se vendían jugadores. Leo, para hablar un poquito más también de vos, ¿qué significa ser el 5 y capitán de River? Mira, yo lo tomé con... En cuanto al capitán, yo lo tomé con naturalidad porque, digamos, tenía buena relación con todos mis compañeros, es un poco la ascendencia que tenés o que ellos eligen hacia vos, pero yo me sentía uno más, digamos, nunca me sentí un distinto por llevar la cinta. Digamos, yo tuve la posibilidad de aprender de gente mayor, como fue el caso de Higuaín, como fue el caso de Comiso, como te dije, el Loco Enrique, Gordillo. Higuaín. Vino. Sí, crack, fenómeno. Y ellos nos enseñaron, digamos, una línea. Y a partir de ahí, lo que íbamos aprendiendo nosotros, después a trasladarlo para abajo. Entonces, vos me decís, ¿qué te da River? River es como una familia, era la integración pura y la buena convivencia, el poder tener un buen diálogo, el saber escuchar, el que todos participen. Entonces vos me decís, ¿a vos te cambiabas algo ser capitán? No me cambiaba absolutamente nada porque, digamos, yo lo que hacía eran reuniones, digamos, convocaba alguna reunión por determinados temas, o por premios, o porque veíamos alguna dificultad en cuanto al manejo o no gusto o disgusto de alguno, para poderlo conversar, para que todos se sientan cómodos y a partir de ahí tener una buena convivencia a la hora de poder competir entre nosotros. Te iba a preguntar si tenía una responsabilidad adicional un capitán. Sí, tenés que pregonar con el ejemplo. Por eso te digo, hubo momentos que me tocó no jugar, ¿sí? Y mi enojo era conmigo mismo y con el entrenador. Pero no demostrándoselo y poniendo cara de culo y llevando un fastidio hacia el grupo. No. Yo le quería demostrar al entrenador que la decisión que él había tomado era errada, y para demostrarle eso yo tenía que trabajar más, rendir más, ¿sí? Del que estaba jugando. Que muchas veces fue el Lobo Ledesma, otras veces fue el Nero Gómez, otras veces fue el Turco Usain, otras veces fue Guille Pereira, otras veces fue, no sé, el que sea, el Monoclau, el Gustavo Zapata, el que sea, ¿me entendés? Pero a lo que el Negro Villarreal, que vino, y yo competía con él en la selección. Toto Berizzo, de hecho, a veces juega de 5 Pero también. el Toto jugó de volante central cuando yo me voy a Brasil. Ah, claro. El Toto 99. lo mete, se lo venden al Turco Usain, al Napoli, y lo pone al Toto de volante central. Claro. Que también el Toto técnicamente era es muy vistoso para jugar de 5. Digamos, jugar de 6, jugar de 5 era exactamente lo mismo, porque el 6 estaba obligado a salir a presionar atrás del 5, y el 5 estaba obligado a respaldar a los volantes ofensivos. Entonces, el Toto era muy táctico, muy técnico, entonces lo hacía con facilidad. Claro. ¿Me entendés? Y después tenía la facilidad de que de jugar de volante, de central, cuando te llegaban sobre los costados, se te metía tácticamente entre medio de los dos centrales y tenía juego aéreo. Entonces, ideal era. Pero, ¿a qué te iba? Y yo no me podía, digamos, estar con cara de culo y fastidioso porque no jugaba. Claro. No, tenía que estar apoyando a mis compañeros porque el objetivo máximo que teníamos nosotros era salir campeón. Era que el equipo responda, jugar a quien jugara. Entonces, es ahí donde vos tenés que, digamos, empezar a mirar para adentro para ver qué estoy haciendo mal yo, que juega este y yo no juego. Claro. Yo me pasé muchas situaciones, más con Ramón,
muchas situaciones, pero si yo me peleaba con Ramón y dejaba de entrenar, le estaba dando la razón a Ramón para que yo no pudiera estar más ahí. Entonces yo dije, no, al contrario, yo te la voy a hacer difícil. ¿Tenías buena relación con Ramón? No tenía, el último tiempo no tenía buena relación porque él no me fue frontal. Pero eso no hacía de que yo no pudiera convivir. Él me fortaleció a mí. El hecho de saber de que me vino por atrás y que en un momento me trajo a uno para ponerlo, me trajo al otro para ponerlo y después me hace vender, ¿sí? Cuando yo vuelvo, digamos, yo te la voy a hacer difícil. ¿Cómo te la hago difícil? Poniéndome bien y entrando al campo y rindiendo. No hay otra. Entonces, yo sabía que no me quería. Pero yo la única forma que yo mantenía el lugar era rindiendo. ¿Cuándo sentís que perdiste la banca de Ramón? Pero yo no lo perdí por lo futbolístico. No, lo perdí por un gusto de él. Porque por ahí él pensaba... El momento que me dolió, porque yo la verdad que siempre fui un tipo que fui para... que sumé. Después que nosotros ganamos la Copa Libertadores, él le hace le dice a Alfredo, a Daviche, que no me quería en el plantel porque yo era contraproducente para el grupo. Esto es lo que me dice Daviche a mí. Entonces, nosotros terminamos el primer entrenamiento, él se junta con el Mencho, se junta con Corti y se juntó con creo que otro jugador más. Y él le dice que no van a ir a la pretemporada porque no los va a tener en cuenta. Cuando yo subo a almorzar, termino de almorzar y a mí viene Daviche y me dice, ¿puedo conversar 2 minutos con vos? Le digo, sí. Me dice, vas a ir a la pretemporada porque yo te subí al micro. Me dice, porque Ramón no te quiere porque dice, vos sos contraproducente. Me dice, lo único que te pido es que no te pelees. Yo una calentura terrible. Porque, vení y decímelo a mí. ¿Qué hice contraproducente contra el grupo? Nada. Bueno, fuimos a Tandil y fue ahí cuando yo agaché la cabeza, entrenaba como lo hacía siempre, pero tenía algo adentro, viste, que no me lo podía aguantar. Y llegó la primera semana del sábado, no, el viernes. Y digo, yo quiero hablar, porque no me lo aguantaba. Entonces terminamos una cena y le digo, quiero conversar con vos. Y me dice, bueno, nos corrimos hacia un costado y le dije, mirá, le digo, a mí me dijeron esto. Me dice, no, los directivos no te quieren. Y le digo, bueno, hagamos una cosa. El sábado viene Daviche, vos y yo. Nos sentamos los tres a ver quién miente. Me dice, no, yo no acostumbro a sentarme con un jugador con el directivo. Digo, bueno, le digo, yo te quiero poner las cosas bien en claro a vos, de que yo voy a venir a trabajar, yo no te voy a gestionar ningún tipo de problema. Si me puedo ir, me voy a ir, pero en cuanto vos me quieras boludear, yo te hago la vida imposible. Y bueno, el pelado Almeida estaba en las Olimpiadas, la rompió el pelado, y cuando vuelve a las Olimpiadas, el pelado empieza a jugar de titular, y yo iba al banco. Y yo con el pelado tenía una relación de hermanos. El pelado convivía mucho tiempo conmigo, venía mucho tiempo a casa, se quedaba a comer, teníamos una relación pero espectacular. Y a mí no me molestaba que jugara el pelado. A mí me molestaba, digamos, que me habían mentido, nada más. Y terminé el partido, aquel primer partido creo que fue con Gimnasia. Y llegué a mi casa y le digo a mi mujer, me tengo que ir. ¿Esto en qué año? Y esto fue en el 90, después de la Libertadores. 97. Aquí, julio, agosto del... 96 mismo. Claro, el 96. Y me dice, ¿dónde vas a ir? Le digo, no sé, pero no me puedo quedar acá. Y justo me había llegado una oferta para irme al Logroñés, pero a préstamo. Y bueno, y ahí agarré y dije, es el momento de irme. Ahora, Leo, en lo futbolístico, ¿algo te deja Ramón? Porque tricampeón, campeón de Copa Libertadores, uno de los técnicos más grandes de la historia de River, lo viviste mucho. ¿Algo te deja? Sí, me imagino.
todos los técnicos te dejan algo, bueno o malo. Yo creo que Ramón, en cuanto a la elección de los jugadores, tenía el ojo clínico. Tenía el ojo clínico. Digamos, por eso te digo que a mí muchas de las cosas me hizo bien, porque me hizo fortalecerme mentalmente y no me hizo entregar nunca. Yo sabía que no me quería. Entonces era demostrarte a vos permanentemente de que, digamos, yo me voy a ganar el lugar jugando. Y fue así, bueno, no me fui al Logroñés, se fue el pelado al Sevilla. Y Ramón en ese momento me dijo, dice, vos tenías la posibilidad de irte a Europa. Me dice, yo no te dejé ir. Y le digo, sí, le digo, porque digo, yo tenía prima en Logroñés. Y me dice, sí, pero yo dije, o se va a Estrada o se va a Almeida. Como lo vendieron a Almeida, te tenías que quedar vos. Le digo, bueno, le digo, andá a hablar con los directivos, le digo, y solucioname el tema del contrato ahora. Que era todo mentira, porque yo del contrato no había hablado nada nunca. Buena historia. Sí, y bueno, y yo ese año la rompí. Me fue muy bien. ¿Pero por qué? Porque fui, entrené bien, porque, digamos, tenía la cabeza bien puesta y sabía lo que necesitaba. Y así fue permanentemente. Entonces, me dio la posibilidad a mí de, digamos, de tener una mentalidad fuerte y, digamos, ser siempre competitivo. Ahora, negro, y le agradecemos a la gente de Cabrales por el cafecito. ¿Hoy te tomarías un cafecito con Ramón? Sí, con todos. Sí, con todos. Más si es de Cabrales. ¿Te lo tomaste? Compartí en la despedida de Ariel. Ya está, las cosas pasan y yo te digo, no voy a ser amigo. No voy a ser amigo. Pero me molestó en aquel momento. Pero sí, ¿por qué no? Si en la despedida de Cabenagui, en la despedida de Ariel, en la despedida de... Siempre tenés algún cruce. Es más, con Emiliano, el hijo, tengo una muy buena relación. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ya está, ya pasó. A mí lo que me molestó siempre el hecho de que no te vengan de frente, nada más. Después te pueden querer, no te pueden querer. Digamos, si a mí no me quería, me lo decía, agarraba para camino para otro lado. ¿Lo entendiste cuando vos fuiste técnico en algunas de sus decisiones? ¿Viste? Por No. Ahí un técnico, 25 jugadores y No. bueno, viste, por ahí alguna se te escapa y... No. O al contrario, incluso. No. Ahora soy técnico y menos banco lo que me hizo. Por eso te digo, no, porque, digamos, una de las cosas con las que yo me manejé siendo entrenador es ser lo más frontal posible, digamos, y hablar las cosas de frente como tienen que ser. Después me puedo equivocar por un gusto futbolístico, porque planifiqué una cosa. Me puedo equivocar, digamos, soy el que más me equivoco. Pero, digamos, y después lo comprobé con muchos de los jugadores que tuve. El Negro Sancho lo hice quedarse en River en su momento, y el Negro se ganó su lugar junto con Gaby Pereira, ¿sí? Que estaban en Defensores del Belgrano, vino a hacer la pretemporada. Le expliqué toda la situación, cómo iba a ser. Si rendían, se quedaban. Si no rendían, volvían a Defensores o al club donde lo contratara. Y fueron dos jugadores que, de estar en 2 categorías abajo, se ganaron un lugar dentro del plantel. Y el Negro sale en ese torneo, entre torneo local y Copa, terminó haciendo 8 goles. Grande el Pepe. ¿Entendés? Y al año me sentí y le dije, Pepe, buscate club, porque no tengo más lugar para vos, porque tengo que subir al Merares, que ya estaba pidiendo pista de tercera división a primera. Y el Negro yo sé que se calentó conmigo y tenía una relación de hermandad con Hernán. Yo sé que se calentó conmigo, que por ahí alguno le dijo una cosa, otra, ¿me entendés? Pero yo me quedé tranquilo porque se lo dije así frontal. Y después me volví a reencontrar en Colón. Y el Negro no jugaba en Colón cuando yo llegué. Nosotros llegamos faltando 6 fechas y el Negro va a titular. Hizo 8 goles en las 6 fechas y fue, digamos, un jugador fundamental para que Colón se salve del descenso. Y la relación, muy buena. Claro. ¿Sabes por qué? Porque me senté a hablar. Si yo no me hubiera sentado a hablar y yo le hubiera dicho, no, los directivos no te quieren, a partir de ahí, ya el jugador deja de ser creíble. Entonces, ya te digo, me equivoco miles de veces, pero un día le dije al Rolfi Montenegro, vas a jugar. Y después no lo puse.
Y le dije, Rossi, discúlpame, me equivoqué. Porque te dije una cosa y no la cumplí. Me equivoqué, no le tenía que haber dicho nada. O si se lo dije, lo tendría que haber puesto. Claro. Pero en 3 días me cambió la idea y no lo puse. Ahora volvemos, Negro, con el tema de tu rol como entrenador, que tenemos mucho para hablar, pero no quiero dejar pasar un poco también tu paso por la selección. Campeón de América en el 91, gol incluido en el torneo. Sí, a Chilaver, nada menos que a Chilaver. Fue una etapa muy linda, una etapa inconsciente de mi vida. Tenía 21 años. Claro. Yo había debutado a los 19 con muy poquitos partidos, muy poquitos minutos. Con Merlo. Después prácticamente jugué 15 minutos con Deportivo Español, 15 minutos con Argentino Junior y los 90 minutos partido completo con Boca en cancha de River y cancha de Boca. Después el tercer partido en cancha de Vélez ya no jugué. Después jugué un partido en cancha de Español que hago mi primer gol porque River estaba jugando la liguilla pre-Libertadores y bueno, Mostaza armó un mix y ahí jugué y después como que quedé relegado. Prácticamente no iba al banco, jugaba en tercera. Terminé la etapa de Mostaza. Viene la etapa de Daniel y con Daniel, digamos, hago la pretemporada. Pero viste en el torneo de verano que llevaban prácticamente 40 jugadores en la pretemporada. Bueno, yo era del 38, 39 y casi el 40. Claro. Era todas las mañanas, golpear a la puerta a las 6 de la mañana, con la bolsita en la puerta, levantarte, sonrisa, a correr. Todos los días lo mismo. Los otros descansaban para poder jugar el partido de la noche y había un grupito que eran los que salíamos a correr todos los días. Y bueno, y me toca jugar el último partido del verano con Racing, que ya nosotros no teníamos chance de poder campeonar el torneo de verano. Y Daniel hace un equipo de muchos chicos con algunos suplentes. Ninguno titular. Y me tocó andar bien y cuando cuando subimos al avión para pegar la vuelta, nosotros prácticamente llegábamos a Buenos Aires y al otro día teníamos que venir con el bolso para concentrar y me dicen, bueno, vení con el bolso. Y yo ni esperaba de que me dijeran. Y me dice, tengo que venir con el bolso. Y ahí empecé a ir al banco. Cada tanto entraba y después, suerte o no, el Checho se va a la selección, Cerrizuela se va a la selección y los últimos 6 partidos me toca jugar de titular, que es donde salimos campeones. A partir de ahí, Daniel, bueno, después, no sé si el Checho no había arreglado el contrato, Cerrizuela prácticamente lo mismo, lo venden a Cortia a México, y bueno, empecé a encontrar ese lugar. Entonces se dio todo muy rápido. Y ahí viene la convocatoria de la selección, que nos convocan con Gustavo Zapata, que éramos los que habíamos terminado de jugar el torneo, y nos lleva Coco a los 2. Basile. Pero, ¿qué pasa? Yo competía con Redondo, que Redondo en ese momento le había dicho que no a la selección por un tema creo que de estudios, Negro Villarreal. Simeone. No, Simeone jugaba de volante por 8, derecha claro. o de volante por izquierda. Pero había jugadores, pero... Y bueno, y yo tengo la desgracia de que el primer entrenamiento que voy a la selección me agarra una pubalgia. El primer entrenamiento. Siento un pinchazo en el aductor y dije, chau. Y yo seguí entrenando sin decir nada. Tenía dificultades para correr, para girar, para todo, ¿viste? Y empecé a bajar el nivel en River, y todo, ¿viste? Empezó a ser todo malo. Y bueno, y ahí fue cuando estuve 6 meses prácticamente ahí medio complicado y me recupero y termino yendo termino entrando en la lista definitiva de la Copa. De la Copa. Jugás 7 partidos ahí. Jugué todos los partidos. Claro. Jugué todos los partidos, porque el único partido que no entré de titular fue con Perú, que Coco hizo un mix, y entré en el segundo tiempo, que donde me pegaron un planchazo en la canilla y tenía un tajo así de 7 puntos,
Y el partido siguiente igual me vendé todo y dije, chao, vamos a seguir. ¿Y Argentina le gana a Brasil 3-2 o no? 3-2. 3-2. Que 3-2. venía del 90 al 1-0. Sí. O sea, fue muy... Nada, aparte una selección, impresionante lo que juega esa selección. Y bueno, yo no iba a arrancar jugando, porque nosotros jugamos el primer partido con Bolivia, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, si Bolivia jugaba con enganche, yo jugaba. Si jugaba sin enganche, Coco metía, digamos, metía un enganche de 5. Claro. Para tener más juego. Decir que tuve la suerte de que jugó con enganche, jugué el primer partido, ganamos y a partir de ahí Coco solo modificó creo que 2 jugadores, que fue La Torre por Leo Rodríguez. Leo Rodríguez por La Torre. Y después termina saliendo Loco Enrique, que entra... Creo que Cravioto entró ahí. Creo que Cravioto. ¿Y fue tu momento más alto con la selección o haber ido al Mundial a pesar de no haber jugado? Bueno, ¿por qué te decía que fue algo impensado? Primero, porque se dio todo muy rápido. Segundo, digamos, no le daba la dimensión necesaria de lo que era la selección, porque me había pasado todo tan rápido que decía, para mí es todo normal, ¿sí? Después del preolímpico de Paraguay, con el sub-23, que quedamos afuera, ahí Coco nos desafecta de la selección mayor y ahí me di cuenta de lo que había perdido. Mira. Digamos, me llevo una gira a la Kirin Cup de Japón. Fue el último partido que me convocó y cuando volvimos ya me di cuenta de que la relación ya no era la misma. Y bueno, y a partir de ahí quedé desafectado. Lógico, volvió Redondo. Era lógico de que tuviera que, digamos, pero dije, bueno, había jugado toda la Copa América de Chile. Digo, viene Redondo, de última iré de suplente. No, quedé desafectado. Me dolió. No lo esperaba. Y ahí tomé la dimensión de lo que significaba la selección argentina. Cosa que la meta era poder recuperarme en lo futbolístico, rendir en River en el nivel que lo tenía que hacer, primero para seguir estando, para seguir conservando un lugar y después para poder recuperar un lugar en la selección. ¿Redondo en los entrenamientos un fenómeno? No lo vi. ¿No vi? No compartí con Fernando yo. Porque yo quedo desafectado y a partir de ahí empiezan a convocar a Fernando, Mancuso, Perico Pérez y algún otro. Menos mal, ¿no? Y después, sí. Y después, bueno, cuando agarra Daniel la selección, después de Coco, yo estaba muy bien en River y bueno, la primera convocatoria tampoco me cita. Había quedado el Tolo y el Tolo me daba máquina, me dice, dale que tenés que volver, y había ido Patrulla Jiménez y Perico Pérez. Claro. Y yo dije, qué raro, le digo, con todo el trabajo que había hecho con Daniel de que no me haya convocado, ¿viste? Y bueno, agaché la cabeza, seguí trabajando y bueno, me llegó a mitad de eliminatoria. Y a partir de ahí, bueno, el logro máximo como profesional, el hecho de defender, digamos, la camiseta de la selección del país en un mundial. ¿Un sueño? Era algo impensado. Sí, es más, lo pienso hoy, digo, llegar a todo eso, digamos, con la etapa cuando había arrancado, no, la verdad que no lo esperaba. Es cierto que, perdóname Marito, ¿no? Que Por celebraron un par de los que fueron al Mundial cuando ya no había chance de cambiar la lista, que brindaron Sí. entre ustedes. ¿Cómo no vamos a brindar? Con mate brindamos. Estaba el Chelo, estaba Berti, estaba Marcelo, estaba Ariel, estaba Pineda, el Mono Burgos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos 10 días antes y los entrenamientos era al palo, era alta intensidad y bueno, y era el riesgo de que no lesionarte previo porque, digamos, quedabas afuera. Claro. Se cambiaba la lista. Y cuando pitaron el inicio del Mundial, dije, ya está. Estamos brindando con mate, las tortas que teníamos ahí. Somos En los mundialistas. cuartos. Sí. Nombraste un par de veces a Pasarela. ¿Qué era Daniel Pasarela para vos o en tu carrera, para el grupo? Daniel con nosotros fue nuestro técnico. Fue una guía fundamental, digamos. Daniel se la jugó por nosotros también, que era un momento complicado de River,
porque River económicamente en ese momento no estaba bien, y él se la jugó con los pibes, y nos formó, nos terminó de formar, digamos, y nos hizo ser muy profesionales. Nos hizo entender lo que era el profesionalismo. Digamos, nosotros teníamos mucho respeto, es más, lo seguimos teniendo. Porque, Era digamos, estricto. mucho. Sí, pero creo que también había momentos de joda que se podía joder, y en el momento de laburar se laburaba. Digamos, había seriedad a la hora de laburar. Y era todo alta intensidad. Él nos decía, de la forma que vos entrenás es de la forma que vos jugás. Y entonces, en el momento previo, que era un calentamiento, que estaba loco, que se hace habitualmente, joda, ¿sí? Te ponías a encanar todo. Cuando arrancaba el laburo, era laburo. Claro. Había mucha competencia, y competencia sana. Era competir yo con vos a ver de quién se ponía mejor y quién rendía más. Y en la selección, en el 98, el ayudante era Sabela. El Tolo. El Tolo. El Tolo y Alejandro segundo ayudante. Ya veías en Sabela un tipo que 10 años después, 2 años después, podía lograr todo lo que logró. Es que Sabela tenía diálogos muy cortos. Como era el tercero, él pasaba y por ahí un poquito de convivencia, hablaba así un poquito, pero no hablaba en profundidad. Digamos, el que te puede decir por ahí, te puede hablar en profundidad Marcelo Gallardo, porque Marcelo lo tuvo en tercera, en River, y después, ¿qué pasa? La relación de haberlo tenido como entrenador de tercera es otra, porque vos sí lo tenés en el día a día. Nosotros convivíamos muy poquito con Alejandro. Digamos, él por ahí venía y contada veces venía a una concentración. Te digo, cuando en River, porque el técnico de la tercera por ahí iba al vestuario para hablar con el técnico de primera, con el ayudante, y se dedicaba a la tercera. No estaba mucho tiempo con la primera. En la selección, el segundo era el Tolo. Claro. Entonces, Alejandro por ahí sí, en las reuniones íntimas, sí por ahí tenía mayor participación. Pero sí era una persona que era un sabio. Un tipo que era muy claro a la hora de lo que quería en cuanto a lo futbolístico. Leo, te cambio por completo y quiero ir a un momento seguramente muy difícil, no sé si el más difícil que te tocó en la vida, que es el secuestro de tu viejo, que te agarra en pleno retiro incluso. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo te enteraste? ¿Y cómo estabas vos? Porque ya venías craneando dejar el fútbol. Sí, fue el momento más duro que tuve en mi vida. ¿Por qué? Porque yo ya lo tenía pensado el retiro, había anunciado el retiro y era prácticamente mi último mes como jugador. Y lo había empezado a disfrutar. Digamos, yo tenía una carga muy grande encima mío por el hecho de que ya me pesaban los entrenamientos, me pesaban los viajes, me pesaban las concentraciones, porque no lo estaba disfrutando. Y yo digo, ¿qué puedo hacer yo para poder disfrutar esta última etapa que me toca como jugador, ¿sí? Y no que sea un sufrimiento? Entonces, anuncio el retiro y a partir de ahí empecé a vivir cada último momento como si fuera el último. Como si fuera, digamos, algo especial, ¿sí? Me tocó en esa etapa, digamos, acompañar mucho a mis compañeros en lo que era Copa Libertadores, sin cambiarme. Yo era por ahí, se cambiaban 18, yo era el 19, era el 20. El poder acompañarlo, el poder convivir, el poder estar y ayudarlos a ellos, digamos, a poder vivir ese presente, que había muchos chicos. Era aquel equipo de Manuel que estaba de Alessandro, estaba de Micheli, estaba el Chino Garcés, eran chicos que, si bien tenían un año, pero, digamos, había que, digamos, respaldarlos. Y lo hacía con mucho gusto. Y había empezado a disfrutar, iba temprano, me iba tarde, compartíamos asados. Y una mañana, me acuerdo un lunes que estaba yo mayormente, me despertaba temprano para llevar a mis hijas al Colegio San Marcos, a la más grande, la dejo en el jardín y ahí me iba a un bar, al Seven, ¿sí? Y estaba desayunando con un amigo en común, que seguramente Hernán Reguera. Estábamos así mano a mano y me suena el teléfono 8 menos cuarto de la mañana. Digo, qué raro esto. Y ahí me llama mi hermano y me dice, se lo chuparon al gordo.
Y dije, bueno, espérame que voy para allá. Me fui a la casa de mi vieja, que estaba ahí a 15 cuadras. Cuando llego, tenía un policía dentro de casa. Digo, ¿vos quién sos? Me dice, jefe de calle. Digo, ¿qué hace acá adentro? Y me dice, no, me enteré porque estaba parando unos rateritas, no sé qué. Me dice, me enteré y me vine para acá para tu casa. Y le digo, ¿y por qué no fuiste a custodiar a mi viejo? Le digo, que yo hace 2 meses que hice una denuncia, le digo, y ustedes no hicieron nada para cuidarlo. ¿Te habían amenazado antes? Nosotros habíamos recibido, digamos, yo por intermedio de un amigo que había estado secuestrado, me habían dicho, tené cuidado con esto, esto y esto. Entonces yo he hecho una denuncia. Y me dijeron, no, quedá tranquilo que esa banda se desbarató, cosa de que para mí no fue real. Y bueno, y a partir de ahí, a mi viejo, bueno, después con el diario de 28 días que estuvo secuestrado. 28 días. 28 días. Ahí lo hablé con mi viejo y a él lo habían querido cruzar 3 veces. Entonces, muy cuidado no estaba. Entonces, ¿qué pasa? La última vez, cuando lo cruzan 2 autos. Y es ahí donde yo me caliento con la situación. Digamos, es algo que la verdad que no se lo deseo a nadie porque es una situación bastante complicada y aparte el malestar que te trae para el mañana, ¿sí? Para el resto de la familia, porque cada uno tiene una forma de actuar diferente, claro, ¿sí? O de sobrellevarlo de una forma diferente. Pero bueno. ¿En esos 28 días fuiste a laburar? No, me imagino. No, directamente no fui más. Claro. ¿Jugaste el último partido? Un minuto que pateaste al arco. Claro, fui la última vez porque, digamos, yo no tenía un llamado. Hacía 10 días que estaba secuestrado y no tenía un llamado. Y bueno, estaba toda la gente del club permanentemente encima mío, ve que necesitaba, mis compañeros. Y ellos me dicen, sería bueno que vengas. Y le digo, no, la verdad que no tengo ganas en primer lugar. Le digo, porque ustedes hicieron un esfuerzo muy grande para salir campeón, ustedes tienen que festejar el campeonato. Olvídense. No, tenés que venir. Y bueno, vino el Chacho hasta último momento y me dice, negro, tenés que venir con nosotros. Y le digo, Chacho, yo puedo ir 5 minutos, no aguanto más. Y bueno, y ahí fue cuando hicieron la remera, yo qué sé, que estaba todo preparado. Y bueno, en aquel momento cuando llegué al vestuario, Manuel me dice, te voy a poner los últimos 5 minutos. Le digo, no, Manuel, le digo yo no puedo estar acá 90 minutos, no tengo intención de nada, le digo, yo me voy a mi casa. Me dice, no, me dice, ¿qué querés hacer? Le digo, no, mirá, yo si entro 1 minuto y me voy. Bueno, y ahí vino el Chacho que me escuchó y le dijo, Manuel, deja que entre el lugar mío. Y bueno, y así se dio. Digamos, terminé pegando la vuelta con ellos, una situación de mierda, porque ellos tenía que hacer pleno festejo. Y la verdad que dejaron el festejo de lado para acompañar el momento mío. Y bueno, y ahí no veía la hora de poder tocar una pelota para tirarla afuera para irme. Claro. No me interesaba nada. Nada. Y después era el estar en el día a día para poder esperar ese llamado, ¿sí? Que yo sabía que ese llamado iba a ser eterno, ¿sí? Porque no es que me iban a llamar y al otro día lo iba a tener. Claro. Sino que sabía de que iba a ser para largo. ¿Negociaste vos, no, negro? Sí, negocié yo. Pero nada, ¿viste? Es estar pendiente permanentemente y el tiempo te lo van estirando ellos, hasta cuando ellos tienen ganas. Digamos, le salió mal porque la persona que estaba secuestrada con mi viejo se le escapó. Y a partir de ahí tuvieron que hacer un movimiento con mi viejo y lo tuvieron que llevar a otro rancho y de ese rancho la persona que se lo dejaron, digamos, le agarró temor porque era, supuestamente por lo que me dijo mi papá, era un menor y lo sacó para el campo y le dijo, andate, chau. Pero... ¿Y ese abrazo cuando lo viste? Oh, no, fue eterno. Pero el problema es... el después, yo digo el después, lo que te viene después. Mi viejo después tuvo una vida de mierda. Ese es el problema. Y no, un laburante no lo merecía. Pero bueno, viste, son cosas que pasan. Hoy tengo la suerte de seguir estando con él, de poder disfrutarlo, pero yo tengo por ahí el dolor mío es ese,
que yo lo veo, la vida que tenía y la vida que tiene hoy, está todo el día encerrado en la casa, se mueve a cuentagotas, y él no era así, ¿me entendés? No pudo estar en la despedida mía. Y eso es algo que tengo adentro que me cuesta como loco. Porque hizo mucho esfuerzo acompañándome. Pero bueno, la vida, situaciones, yo qué sé. Te escuché decir también, Negro, que terminás decidiendo ir a la cancha porque sabes que así lo hubiese querido tu viejo. Es que fui por eso. Para que él no tenga el cargo de conciencia de que yo no me retiré porque él no estaba. Es así. Pero bueno, viste, yo qué sé, hoy disfruto otras cosas. No es fácil, por eso te digo, muchas veces te dicen, mira esto, que lo otro. Pero. Y él después también tuvo una ACV, se recuperó, por suerte, perfecto. Pero las consecuencias que te van trayendo, digamos, lo que le tocó vivir. ¿Viste? Y lo tengo que decir. Y el día que salió el Negro Sombra, que era parte de la banda esta, me dice, vení que tengo que hablar con vos. Y me dice, salió. Y le digo, quédate tranquilo, le digo que no va a venir de vuelta. Y bueno, ¿viste? Pero lo que pasa por dentro de la cabeza de él es otra cosa. El día que lo mataron al Negro Sombra, le dije, gordo, le digo, se murió. Ya está. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Pero bueno. Cambiando de vuelta, para así pasamos más a un tema más futbolero y vamos a lo que fue tu parte como entrenador. Agarrás rápido la dirección técnica, o sea, después del retiro. ¿Sentías que te faltaba eso en la cotidianeidad, el día a día? Digo, ¿por qué te haces entrenador? ¿Siempre lo supiste? No, yo sabía que iba a ser algo ligado al fútbol. Si bien tenía ascendencia y sobre el final de mi carrera, en muchas de esas charlas que teníamos post-cena, que nos juntamos a tomar un café con parte del grupo, ¿sí? Y ellos, bueno, yo ya había anunciado el retiro, que ya me quedaba prácticamente poco. Ellos me preguntaban qué iba a hacer y yo les decía que la idea era ser entrenador. No pensé que iba a ser tan rápido. En realidad no pensé que iba a ser tan rápido. Cuando yo me retiro voy a despedirme, digamos, post secuestro de mi viejo. El plantel se estaba yendo de pretemporada y Manuel me ofreció poder trabajar con él en su cuerpo técnico y yo la realidad es que le agradecí y le dije que no porque quería tomarme un tiempo para descansar con la familia y poder disfrutar pequeñas cosas que a lo largo de mi carrera no lo había podido hacer por un tema de que cada vez que estaba de vacaciones con River tenía que estar concentrando con la selección o pretemporada con la selección o pretemporada o viajes. Entonces, durante prácticamente 15 años, el periodo corto que tuve con mi familia, quería dedicarle un tiempo mayor. Entonces le agradecí, pero le dije que no. Pero nunca pensé que a los 6 meses José María me iba a ofrecer el cargo de entrenador. Además, me preguntó si estaba convencido, si estaba preparado. Aguilar. Y le dije que sí. Le dije que sí. Y tuvimos una conversación y me dice, el hecho de que tus ex compañeros sean hoy tus jugadores, ¿no te va a traer algún tipo de dificultad en toma de decisiones? Le digo, no, porque las cosas están muy claras, le digo. Yo, digamos, voy a tener una conversación con ellos en cuanto a que yo estoy para colaborar y para ver el nivel de competencia que ellos logran adentro y después poder elegir. En base a las necesidades que uno va teniendo. Y mientras esté ese diálogo no va a haber ningún tipo de inconveniente. Y es como terminó pasando. Leo, hiciste gran parte de tu carrera en River, de jugador. No tuviste grandes pases millonarios de por ahí en Europa.
¿también necesitabas laburar? Ya te hablo por ahí de tu familia, digo, terminaste tu carrera, ¿necesitabas laburar? ¿O fuiste técnico también por la pasión por el deporte, por el fútbol? La realidad es que, digamos, no estaba mal, tampoco estaba sobrado, ¿sí? Imagínate un volante central, digamos, los contratos más altos mayormente son los de mitad de cancha hacia adelante, ¿sí? Pero nunca me fijé en esas cosas porque yo creo que uno a lo largo de su carrera, digamos, termina ganando lo que uno se merece, lo que uno piensa que tiene que ganar. Claro. Yo no me pongo a pensar de vos porque jugás, no sé, de 8 y ganás 500 pesos, yo tengo que ganar 500 pesos. Yo por ahí pienso que tengo que ganar 600, si me lo pagás lo valgo, si no me lo pagás no lo valgo. ¿Sí? Y voy a tratar de buscar algo que a mí me cierre. Imagínate, cuando yo me fui a Brasil, en Brasil me hacían un contrato que triplicaba lo que yo ganaba en River. Y yo no me quería ir a Brasil. Yo me senté con la directiva de River y le dije, si ustedes me hacen 3 años de contrato, yo me quedo acá. Y no estamos hablando de un contrato emparejado con el brasilero. No, le digo, el mismo contrato que tengo hoy, pero por 3 años. Yo lo que no quería era en ese momento que llegara a final de año y que el técnico dijera, no lo quiero. Y yo tenía que volver a sentarme con los directivos, ver si podía arreglar el contrato para ver si me podía quedar un año más. Digamos, yo me quería dedicar a prepararme mentalmente y futbolísticamente para rendir dentro del campo para estar 3 años. Claro, yo quería terminar mi carrera, digamos, triunfando en River. Entonces, no era un tema plata. Era un tema, ya te digo, si era un tema plata, automáticamente le tenía que decir a los directivos, vendeme ya. Claro. Bueno, como ellos me dicen a mí de que no me venden, que no me podían hacer el contrato por 3 años, porque si no, a Aymar, Ángel y Saviola le tenían que hacer un contrato por 5 años, que en ese momento no se acostumbraba, no me lo podían hacer a mí. Entonces le dije, bueno, ahí sí véndeme. Porque vos no estás valorando el esfuerzo que yo estoy haciendo de quedarme por la misma plata por 3 años. Claro. Mientras que allá, en un año, me daban los 3 que yo ganaba acá. Claro. Entonces, el fútbol muchas veces no es la plata, digamos, es vos poder competir el nivel que vos querés competir, digamos, estar en esos clubes que tengan la posibilidad de estar siempre, compitiendo siempre por algo, y después la plata llega sola. Si vos tenés un buen rendimiento, y más hoy, si vos tenés un buen rendimiento, tenés muchas más posibilidades de poder salir y hacer plata que de quedarte y no hacer plata. Leo, y tuviste paso por varios clubes del fútbol argentino como director técnico y volvés a River en el 2009-2010, muy cerca de lo que fue por ahí el momento más triste de la historia de River. Cuando volviste, ¿te encontraste con otro club totalmente a ese que viviste de chico? Sí, porque... Para mal, no estaba bien. No estaba bien económicamente, no estaba bien políticamente, no estaba bien futbolísticamente, digamos. La lógica es que yo llego porque las cosas no venían bien de antes. A mí me fueron a buscar en ese momento, primero creo que porque confiaron en mí, ¿sí? Si yo fui es porque yo confié en que podía sacar la situación adelante, pero, digamos, si no hubiera llegado, si no, se hubiera quedado Pipo, se hubiera quedado el Cholo, se hubiera quedado los que estuvieron anteriormente. Si no llegaba. River no es que contrata a un entrenador para el año, digamos, destituirlo y que venga otro. No. Claro. River históricamente, digamos, salvo Babington, si vos te pones a mirar, salvo Babington, que creo que estuvo 6 meses, el resto tuvo 2 años, 3 años, 4 años. Claro. Ya olfateabas algo que iba a pasar, que decías, che, esto y no estaba muy mal. Estaba muy mal. La realidad es que estaba muy mal. Es más, nosotros el primer torneo apenas agarramos, no te quiero mentir, pero me acuerdo que el último partido ganamos en cancha de Tigre con gol de Funes Mori, que debutaba hacía 2 partidos. No te quiero mentir, creo que terminamos quinto. Y cuando nosotros habíamos agarrado, estábamos cuarto de último para el primero. De abajo para arriba. Nosotros el torneo ese terminamos quinto. Terminamos teniendo un torneo muy bueno, que es más, es ahí donde nosotros nos ilusionamos, ¿sí?
porque venían las elecciones, venía presidente nuevo, supuestamente venían con un envión anímico y dijimos inyección, digamos, económica para poder terminar de armar un buen plantel, digamos, y salir de la mala situación. Fue todo lo contrario. ¿Pasarela te echa por teléfono? Sí. Sí. Pero, ¿a qué te voy? Después a mí sí me terminan echando por malos resultados. Claro. Porque después ya te digo, cuando agarra a Daniel, nosotros terminamos ese campeonato y arrancamos el otro y fuimos terroríficos. Y yo lo asumo eso, ¿eh? Yo no es que me escondo y digo, no, conmigo no. No. La verdad, ganábamos un partido de 4. Empatábamos, perdíamos 2. Digamos, yo me hago cargo de eso. No, pero cuando el momento institucional no acompaña, se refleja también en la cancha. Ya había salido José María, había salido Mario, sí, supuestamente cabeza nueva, íbamos supuestamente a salir adelante. No fue así. Pero te digo, no es que yo le tiro la culpa a este y este. No. Digamos, yo me hago cargo porque, digamos, yo me quedé ahí. No, está bien. Yo me quedé ahí. ¿Me entendés? Y si nosotros, con supuestamente un plantel menor, con muchos chicos, hicimos una buena campaña terminando quintos, digamos, tengo que hacer cargo de esto. ¿Por qué no funcionó después acá? Está bien que tuvimos la dificultad de Diego con su choque, pero al margen de eso, ¿sí? Diego para nosotros era un estandarte en ese Buena equipo, noche. claro. Por eso te digo, nosotros nos terminaron pasando cosas, ¿sí?, que por ahí a otros no le pasa, o no le pasó, pero digamos, yo me hago cargo. Es por eso que yo puedo seguir yendo. Porque yo me hago cargo de las situaciones. Digamos, yo no es que delego responsabilidad de no, yo no tengo nada que ver. No. Digamos, yo sabía lo que iba. Es más, la segunda vez que fui, yo sabía que era muy complicado y que seguramente las cosas no salieran bien. Pero yo no le di la espalda. El amor al club. Yo no le di la espalda. ¿Por qué no le di la espalda? Porque yo soy un agradecido. Yo soy un agradecido. A mí no me importaba que después mi nombre se manchara por esto y esto. ¿Me entendés? Sí, está claro. Negro, para terminar yo de mi parte, ¿te quedó alguna cuenta pendiente en el fútbol? No, se juega en el más grande. Agradecido de estar 15 años ahí. No, al contrario. ¿Volverías a dirigir? Por ahí el hecho de no haberme de ver si me daba para Europa. Claro. Y te digo más, tuve 4 situaciones para irme a Europa y eran clubes que prácticamente peleaban descenso. El Torino en su momento, Las Palmas en su momento, Logroñés en su momento. Y las veces que me traían la oferta, le digo, yo acá compito por salir campeón. Y me pasó cuando me fui a Brasil. El primer torneo que se juega en Brasil durante el primer semestre es el estadual. Y es un torneo de... ¿Cómo te puedo decir? Contra los pueblos de acá. ¿Sí? El Gaullo jugaste, ¿no? El Gaullo. Entonces, ¿qué pasa? Sin desmerecerlo, porque tenés jugadores muy buenos, tenés equipos dentro de lo que es el sur de Brasil, son importantes. Pero era jugar, no sé, ir a algún pueblo a jugar por acá. Entonces, ¿qué pasaba? Fui a primer partido, 2.000 personas. Y yo venía a jugar con 70.000 personas. Aparte, yo me fui saliendo campeón acá, siendo campeón, cancha llena todos los partidos. Voy allá, 2.000 personas. Termina el partido, salta la gente dentro de la cancha, agarrándose a trompada con los jugadores. Yo miraba y digo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Viste? Me costó. Al margen de haber ido negado en su momento, que me arrepiento de por vida porque la verdad que es un lugar para quedarte a vivir y poder disfrutar del fútbol de ellos, porque es muy competitivo, pero me costó, digamos, estaba acostumbrado a otra cosa. La cosa empezó cuando se empieza a jugar el Brasileirao, ahí es muy parecido a lo nuestro. ¿Sí? Mucha competencia, muchos clubes fuertes, pero el primer semestre, no, ¿viste? Entonces,
Y las veces que me tocó para irme a Europa, eran equipos de mitad de tabla para abajo que peleaban el descenso. Y yo acá peleaba 1 o 2 campeonatos por año. ¿Cómo hacía para irme? Le digo, la última amiga, y gracias por venir y estar acá un rato con nosotros, le dedicaste toda tu vida al fútbol. ¿Seguís disfrutando del fútbol y del deporte como cuando eras chico? ¿O por ahí, viste, hoy ya no mirás tanto fútbol? ¿O disfrutás de otras cosas de la vida? ¿Cómo no va a mirar fútbol? Una de las caras de 10 bien. Bueno, está bien, no sé, por ahí. Disfruto otras cosas de la vida, que antes por ahí tenías que dejarla de lado por un tema de cuidado. Miro fútbol, me aburro bastante. Pero cuando me veo un partido que es bastante entretenido, bastante directo, que te empiezan a atacar, me entretiene. ¿Te haces la mala sangre cuando eras más pibe? No. ¿Y qué pasa? Hoy, lamentablemente, por un tema de rodilla, por un tema de cadera, por un tema de tobillo, no puedo ir a jugarlo ni para disfrutarlo con amigos. Ah. Porque después termino sufriendo 3 días con la rodilla hinchada y la verdad ya me cuesta. Me hubiera gustado quedar por ahí un poquito mejor para poder seguir disfrutándolo, porque es algo espectacular. Gracias, negro. Dale, A ustedes. gracias.